¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto que inicien con nosotros una nueva semana aquí en la UNAM Responde, pero también estamos comenzando un nuevo mes después de la aventura que fue la edición número 47 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Quédense con nosotros durante los siguientes minutos. Les hemos preparado diferentes temas que esperamos sean de su interés y también de utilidad. Por ejemplo, comenzaremos en la entrevista platicando sobre los grupos y otras revueltas artísticas, una exposición que se presenta en el MUAC y que nos invita a pensar diferentes tipos de expresiones, pero también de historias. Además, el tema de vacunas es sobre lo que reflexiona esta tarde el doctor Carlos Rosales y comenzaremos a celebrar los 40 años de la Casa Universitaria del Libro. Esto y mucho más durante los próximos minutos. Comenzamos. Surgieron en un contexto de agitación política y también de transformación cultural en México. Los colectivos artísticos, pues, son la razón de ser de la reciente muestra que se inauguró en el Museo Universitario Arte Contemporáneo, que se titula Los grupos y otras revueltas artísticas del MUAC, que tiene que ver, sí, con el contexto que se vivía en ese momento en el ámbito artístico, pero también, por supuesto, en el ámbito social. Y de todo ello platicaremos durante los siguientes minutos. Y para ello damos la bienvenida a Pilar García, quien es curadora de la colección artística del MUAC y curadora también de esta muestra. ¿Cómo estás, Pilar? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un gusto que estés aquí con nosotros para hablar de este trabajo al que le han dedicado seguramente un buen ratito, pero antes de ello me da gusto saludar a Jaime González, quien es curador adjunto también del MUAC y también curador de esta muestra, Los grupos y otras revueltas artísticas. ¿Cómo estás, Jaime? Todo bien, muchas gracias. Todo bien, ya un tantito descansados de las inauguraciones y de la presentación y pues un poco también soltar este trabajo que les llevó un buen rato. Comencemos por entender, a mí me gustaría comenzar por ahí. Hablamos mucho de artistas, de retrospectivas, y me gustaría que comenzáramos explicándole a nosotros y al público qué lugar ocupa la creación colectiva en el arte contemporáneo. ¿Quién va? Bueno, creo que es algo muy importante. La creación colectiva es parte de la creación artística desde hace mucho tiempo, bueno, o sea, de las genealogías. Sin embargo, en esta muestra en específico la estamos abordando en un punto específico de la historia del arte contemporáneo que ha tenido repercusiones importantes en las genealogías de lo que hoy conocemos como arte contemporáneo, y en específico estamos hablando de la década de los 70s y de los 80s, ¿no? ¿Qué lugar tiene la creación artística? Es un lugar de muchísima posibilidad, por supuesto, de también muchísima discusión, de problemas, pero también de disolver la figura tradicional del artista individual que se encierra en el estudio y que es un artista como que recibe la inspiración de un lugar individual para poner en práctica otros modelos de creación, que también es la conversación, y en un momento en específico en donde había un impulso por la renovación de los lenguajes artísticos, ¿no? Una forma muy particular, me parece, de crear, pero también de impactar en el ámbito artístico y en el social. Cuéntanos, Pilar, ¿cómo surge esta exposición? Porque no es una cosa que tiene que ver con una muestra tradicional tampoco. Bueno, este proyecto surge de esta tradición que ha tenido el MUAC de hacer estas revisiones de las prácticas artísticas en México a partir de los años 60, 50. Y bueno, desde hace muchos años, desde que comienza el museo con esta idea de hacer investigaciones profundas, empezamos a coleccionar precisamente archivos sobre estos grupos. Hoy en día contamos con más de 3 archivos dentro del Centro de Documentación Arqueya que nos han permitido tener nuevas imágenes, también nuevas lecturas, nuevas documentaciones, y que eso nos permite también tener otro acercamiento a lo que han sido los colectivos de la década de los 70s y de los 80s. Es una década que tiene muchos conflictos políticos y sociales, pero también son grupos que creen en el arte como una estrategia para cambiar el mundo, que creo que eso me parece muy importante. Están creando nuevos lenguajes y nuevas estrategias de cómo incidir en la sociedad con prácticas fuera de la institución, sobre todo con prácticas urbanas en la calle, en donde ellos están tratando de incidir precisamente en esta manera de
de desafiar todo el sistema político mexicano y latinoamericano, porque que también es importante decir que son redes latinoamericanas también, y donde también están buscando nuevos lenguajes que tienen que ver con la gráfica, que tienen que ver con producciones efímeras, en donde el mercado no tenía un papel relevante y donde precisamente existen unos cambios que realmente sí han impactado mucho en el arte contemporáneo. Son un montón de temas que me parece que están ahí metidos desde la documentación, desde el momento mismo, desde el trabajo de revisión para poder, pues eso, estructurar y conformar una, pero que en realidad son muchas historias. Se trata de 20 colectivos los que están presentes. ¿Qué es lo que querían contar de toda esta historia? Digo, una pregunta inicial en el trabajo de investigación. Somos un equipo de 5 curadores y además después con la participación de 7 estudiantes de la maestría en Historia del Arte del campo en estudios curatoriales. Somos un equipo expandido que durante 3 años estuvimos trabajando ya de modo intenso en esta investigación. Y una de nuestras preguntas iniciales era, como partiendo de que había habido otras revisiones de estas colectividades de modo individual, como revisando trayectorias individuales de cada colectivo, nos preguntamos por el fenómeno de la colectividad en su momento de convergencia, en donde las enunciaciones grupales también se expandían y eran grupos de grupos o grupos participando entre ellos en asamblea para hacer frente ya sea a una postura institucional, a un modelo de exhibición, a un formato de presentación artística. Entonces creo que la historia que nos interesaba contar era la de las preguntas colectivas en expandido y por qué ese fue el modelo adoptado en un momento de esta convulsión política y social y de renovación del lenguaje artístico. Ya lo mencionaban, Pilar, ibas a decir algo, pero Sí. justo cómo se da esta relación entre lo que sucedía al interior, porque también me parece que son estas expresiones individuales que se van conformando con inquietudes, con intereses, con preocupaciones y que impactan más allá incluso del grupo o el colectivo en el que estás trabajando. Sí, por eso nos interesaba ver cómo confluyen estas redes de diferentes colectivos, ¿no? Por qué se unen y eso también las blinda un poco de la persecución política del sistema. Entonces creo que también sería importante. Y también nos interesaba hablar de otros grupos que no habían sido incluidos dentro de la historiografía y entre ellos incluir en estas agrupaciones a varios movimientos feministas, que desde 1975 también empezaron a tener actividad muy predominante dentro de la escena artística. Entonces me parece que eso también es una novedad dentro de la exposición, en donde no solo nos quedamos con los grupos que la historiografía había insertado, claro. sí, había reconocido, sino que tratamos de ampliar estas redes y ver cómo en momentos que tenían que ver también con redes latinoamericanas, ellos tenían una incidencia dentro de la cuestión política en México. ¿Cómo ordenar todas estas historias y todos estos intereses? Es decir, ¿qué es lo que podemos ver cuando ingresamos al MUAC? Porque además en este momento ocupa buena parte de las salas del museo. Una de las cosas que nos permitió estructurar este universo amplísimo de producción artística fue la noción del evento, como de revisar eventos que sucedieron. No tanto, digo, en el archivo uno se puede perder entre las propuestas, minutas, entre la documentación de algunos ejercicios y acciones públicas, pero revisar momentos en donde hubo una exhibición, una acción, una iniciativa colectiva, nos permite contar una historia de todo eso y por supuesto poner por frente las obras, ¿no? Es decir, las piezas que se produjeron, que si bien algunas de ellas son efímeras, logramos hacer un trabajo importante de investigación para reconstruir algunas de ellas, incluirlas para decir de qué estamos hablando, cuál era la producción que ponían de frente para hablar de esto, ¿no? No sé si Pilar quieras abonar. Sí, en realidad esas obras hace 50 años no se habían vuelto a ver muchas de ellas, ¿no? Y muchas de esas obras las conocíamos en blanco y negro. O sea, desde que yo estudié Historia del Arte, las conocíamos en blanco y negro, por ejemplo, La Tragodia del grupo Peyote y la compañía, en donde se había convertido en una pieza como mítica, que realmente había una hibridación de imaginarios entre lo popular mexicano con el arte pop estadounidense y con toda esta parte de la industrialización que estaba entrando en México. Y bueno, nos dimos a la tarea de escoger estas piezas que creíamos que eran claves para poder entender los cambios en lenguajes, los cambios también en soportes. Entonces nos dimos a la tarea de replicar estas piezas que comenta Jaime, que originalmente fueron efímeras, pero con la ayuda de la documentación de los archivos y con la ayuda muy activa de los artistas, fue otra vez, tuvimos la oportunidad otra vez de replicarlas y mostrarlas
en vivo y en todo color para el público, ¿no? Quizás como además nunca antes se habían visto. Pues bueno, me parece que esto es una gran sorpresa y también aportación dentro de la exposición, y son obras que realmente tocan diferentes temas, tocan la persecución política, tocan estos imaginarios de identidad que se están otra vez conformando en los 70s, 80s y que en los 90s va a ser muy importante, y tocan también esta idea del trabajo en la calle, donde el artista se va a la calle para hacer que el arte conviva de manera cotidiana con la gente que está transitando en ella. ¿Qué nos dice este arte de lo que sucedía en ese momento, sí, pero qué nos dice 50 años después de lo que es hacer arte, además en medio de un contexto de violencia directamente ligado al 68, al 71, a la represión a la que ya hacían referencia? Hay una parte importante que también durante los años 70 las posibilidades técnicas permiten que ideas para democratizar la circulación del arte sean más sustentables, ¿no? Las iniciativas, por ejemplo, de arte correo, o la gráfica con métodos de fotomecánica, la serigrafía, todos estos métodos que igual eran industrializados, utilizados por disciplinas más como el dibujo publicitario, la publicidad, el diseño gráfico, los artistas se las apropian para hacer mensajes de alto impacto visual, pero que llevaran a cabo una crítica directa como a este momento convulso del que son los años 70, las dictaduras en Latinoamérica, la intervención de Estados Unidos en la política de diversos de estos, como gobiernos en Latinoamérica y en el mundo, también el imperialismo como una figura y las nuevas izquierdas como una manera de hacer frente a ellas. Creo que son abordadas desde un arte que es de fácil y rápida reproducción, también como atendiendo a estas enseñanzas como del arte de guerrilla o de los movimientos sociales, ¿no? También tenemos obras como el Grupo Germinal, que hacía mantas para la participación en movimientos sociales, en movilizaciones y en marchas, o críticas mucho más elaboradas como las del Grupo Proceso Pentágono a los sistemas de represión, ¿no? Entonces, eso es muy fuerte como de inicio, cuando empezamos la investigación, estábamos pensando en esa pregunta y de repente el mundo se vuelve a volcar hasta estas preguntas que eran tan vigentes en los años 70. Sí, en ese sentido yo creo que la exposición... son importantes las exposiciones históricas, pero no solo como una memoria, sino como una manera de traer el presente, ¿no? Y de poder cuestionarnos el presente que estamos viviendo. Y en ese sentido creo que coinciden muchísimos temas que no han sido resueltos, ¿no? Toda esta idea de la fuerza de Latinoamérica, que hace poco lo acabamos de ver, ¿no? Y bueno, toda también esta fuerza de las demandas sociales, de diferencias sociales, de las demandas de los desaparecidos, pues que de una manera, si bien lo vemos a partir de los años 70, 80, pues también nos están resonando en lo que estamos viviendo hoy en día. Y por eso me parece que es importante que estas exposiciones no se vean como no solamente como una cuestión histórica, sino como una cuestión también que nos está hablando de un presente y nos permite cuestionarnos este presente. Pues eso justo me quedé pensando en cómo lo entienden. Es una reinterpretación, es una recuperación, porque además seguramente a partir de que ustedes conocen, digamos, todo el trabajo que han hecho a lo largo de muchos años en el MUAC, siguen descubriendo cosas cada vez que vuelven a alguno de estos archivos en cuanto a lo que somos, a lo que está sucediendo a nivel individual, pero por supuesto colectivo. Y para ir cerrando esta plática me gustaría que habláramos sobre eso. ¿Cómo es que el arte no solamente, digamos, como recupera el sentir de ciertos momentos, cuando además hay conflictos, pues se ve como de manera mucho más clara, sino cómo el arte aporta o enriquece o empuja, no sé tampoco cómo preguntarlo directamente, todo eso que nos está sucediendo como sociedad? A mí me parece que en ese sentido que hay algo muy importante como recuperar, es como esta idea del arte como una herramienta de cambio, ¿no? Una herramienta de cuestionamiento, una herramienta que te permite este impulso, sobre todo también este impulso colectivo, para cambiar lo que no nos está gustando, para cambiar estas desigualdades, para cambiar pues el mundo en que estamos viviendo. Y creo que en este momento en que estamos viviendo es algo como muy importante que la gente lo recuerde y que lo vea como tal, ¿no? Pensando en que partimos del hecho de que el arte es revolucionario, de que el arte siempre está rompiendo esquemas y que siempre está buscando nuevas lecturas. ¿Qué es lo que descubrieron después de esta revisión? ¿Qué fue, digamos, como lo más asombroso en cuanto
a formatos, en cuanto a técnicas, temas, mensajes, lo que hayan descubierto? Es difícil elegir una de las tantas cosas que descubrimos, pero para mí sí es muy importante la potencia de la discusión, como de poner las cosas sobre la mesa para hacer negociaciones en el colectivo y después revisarlas. Como que hay muchas de las piezas o algunas de las piezas que estamos presentando se acompañan algunas de cuestionarios para saber qué pensaba el público, ¿no? También como de seguir abonando a decir qué aporta la experiencia de estética y la investigación que se presenta en un formato obra artística en los efectos afuera en la vida diaria, ¿no? Entonces, en la cotidianidad. Y también eso específicamente para mí, un descubrimiento es como la potencia que tiene esto para las nuevas generaciones, como en los pocos días que tenemos de estar dando visitas, como el descubrimiento de nuevas generaciones, decir, bueno, yo había visto 2 fotos de esto, pero verlo en esta escala me da mucha curiosidad como qué puede generar. Claro. Mensajes que siguen resonando y lo seguirán haciendo. ¿Para quién es y qué es lo que esperan de esta exposición, Pilar? Porque además pues no solo está acompañada del folio habitual con que se presentan las exposiciones en el MUAC, sino de un proyecto más amplio. Sí, para esta exposición también se va a publicar un catálogo que va a salir por el mes de agosto, en donde será parte de esta serie de los otros proyectos que la antecedieron, como Salón Independiente o como La Era de la Discrepancia, en donde precisamente la cantidad de fotos y materiales documentales es muy novedosa, en donde también hay un nuevo acercamiento hacia estas décadas y donde un poco pensamos que puede ser como útil tanto la exposición como estos libros y el folio para públicos diversos, como tanto para el público que va de manera casual al museo como parte de una parte recreativa, como para los académicos que están interesados y para los alumnos que están interesados en cada día en especializarse en ciertos temas. Me parece que abre muchas ventanas para diferentes públicos. Conversaciones, que es de lo que se trata en muchos sentidos, desde el arte, pero desde la política y desde estos mensajes potentes. Así es que visitaremos de nueva cuenta esta exposición porque requiere más de una visita, me consta, así es que volveremos. Muchísimas gracias, Pilar García y Jaime González, ambos curadora responsable de la colección artística del MUAC y curador adjunto, y ambos, por supuesto, pues, trabajaron junto con otro equipo de profesionistas en esta muestra, Los grupos y otras revueltas artísticas, que se exhibe hasta el 30 de agosto en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Muchas gracias. Gracias. Siempre es una buena oportunidad para visitar o para revisitar el MUAC. Y cambiando de tema, pues en octubre próximo la Casa Universitaria del Libro celebrará 40 años de letras, ideas y encuentros, y para conmemorar la historia de esta casona allá en la colonia Roma, donde se llevan a cabo presentaciones, talleres, lecturas, exposiciones, conciertos y un montón de actividades, invita a todos sus visitantes a compartir algunos de los momentos que han vivido en este espacio universitario. Ustedes pueden enviar fotografías, recuerdos, anécdotas o bien textos breves que reflejen su vínculo con esta Casa Universitaria del Libro. Las historias seleccionadas formarán parte de la celebración por 4 décadas de labor y las pueden hacer llegar al correo que aparece en nuestra pantalla, difusioncazul@gmail.com. Recuerden que las vacunas son la principal herramienta de prevención y lo debemos tener muy presente en este momento que estamos en situación de alerta por la enfermedad del sarampión. Y el doctor Carlos Rosales nos habla enseguida sobre algunos de los argumentos para no dudar de ellas en la cápsula de hoy. Muy buenas tardes. Nuestro público insistentemente nos pregunta, ¿de verdad son las vacunas seguras? Bueno, recordemos, las vacunas son preparaciones que se aplican en salud y ayudan a prevenir la aparición de una enfermedad posteriormente. Las vacunas son muy efectivas y esto se demuestra si vemos que en la primera mitad del siglo XX más de 300 millones de personas murieron de viruela. Para 1950, que se empezaron a aplicar las vacunas, se logró la disminución de esta enfermedad y para 1980 se declaró la viruela erradicada. Otras enfermedades que eran muy comunes, como parálisis debido al virus del polio o sordera por el virus de la rubiola e incluso cáncer de hígado causado por el virus de la hepatitis, son ahora prácticamente inexistentes. Entonces las vacunas son muy efectivas.
Y no solo protegen al individuo, sino también a la sociedad con lo que llamamos inmunidad de rebaño. Y es entonces importante que muchas personas estén siempre vacunadas. Sin embargo, hay una gran preocupación de que las vacunas pueden ser peligrosas. Y sí, se pueden presentar efectos secundarios, pero estos son extremadamente raros. 1 en millones de aplicaciones de vacunas. Es más fácil que le caiga un rayo en medio de la sala en su casa a que adquiera un efecto negativo por la aplicación de una vacuna. Entonces, las vacunas son seguras, las vacunas son efectivas y para que estemos todos protegidos debemos asegurarnos que los niños tengan su esquema de vacunación completo. Cuídelos mucho, llévelos a vacunar. Muchas gracias. Hasta luego. Hoy nuestro Golfo de México nos recuerda uno de los momentos más complicados que ha vivido el estado de Tabasco en su historia reciente, en términos, por supuesto, sociales, pero también medioambientales. Disfrutemos de la siguiente entrega. En 2025 se cumplen 18 años de una de las peores tragedias en la historia reciente de Tabasco, la gran inundación de 2007, la mayor registrada desde 1980, un evento que convirtió al Edén de México en un inmenso mar interior y que dejó una herida aún presente en la memoria colectiva de los habitantes del lugar por sus devastadoras consecuencias. Las intensas lluvias provocadas por frentes fríos comenzaron el 28 de octubre, lo que más tarde sería reconocido como un desastre sin precedentes. Se contabilizaron hasta 403 litros de agua en apenas 24 horas. Para el 1 de noviembre se habían acumulado 1.163 litros, el equivalente a casi la mitad de la lluvia anual del estado en tan solo 5 días. La situación se volvió crítica cuando la presa Peñitas, que es crucial para la generación de energía eléctrica y el control de inundaciones en la región, incapaz de contener el caudal, liberó millones de litros de agua por segundo, una cantidad suficiente para llenar el Estadio Azteca en apenas 15 minutos. Como resultado, se desbordaron los ríos Grijalva y Usumacinta, inundando ciudades enteras como Villahermosa, Cárdenas y Huimanguillo. En total, 62% del territorio tabasqueño quedó cubierto por agua. Las pérdidas superaron los 4,000 millones de pesos, que golpearon principalmente a la agricultura, una de las actividades económicas más importantes del estado. Los 17 municipios fueron catalogados como zonas de desastre, con más de 123,000 viviendas bajo el agua, 127 hospitales con daños severos y 3,400 escuelas inhabilitadas. Esta catástrofe y sus consecuencias no han sido productos de la lluvia torrencial. Tabasco es uno de los 5 territorios que más se inundan en la República, ya que es altamente vulnerable. El 60% es una delta alimentada por los ríos Grijalva y Usumacinta, que concentran el 30% del agua dulce de México. A esta condición natural se suman la deforestación en la sierra, la pérdida de bosques ribereños y el crecimiento urbano desordenado que rompió con la hidrodinámica natural de la región y los sitios de recarga de agua al subsuelo. Además, el cauce natural de ambos ríos recibe la descarga de 4 de las presas hidroeléctricas más grandes de México: Angostura, Malpaso, Chicoacén y Peñitas. Hoy, 18 años después, el recuerdo de Tabasco bajo el agua sigue siendo una advertencia. Mientras no haya una cultura de la prevención a estas causas, el corazón hídrico del país y puerta de entrada al Golfo de México sigue siendo testigo de cómo la fuerza de los ríos y el ascenso del mar amenazan cada vez más nuestro territorio.
un recordatorio que nos invita a reflexionar sobre la importancia de cuidar y valorar nuestro entorno. Y con esto terminamos nuestro programa de hoy, agradeciendo a Fernanda Ramírez en la interpretación de lengua de señas mexicana y recordándoles a todos ustedes que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales. Háganos llegar sus dudas, sus comentarios y sigamos haciendo juntos La UNAM Responde. Gracias, por supuesto, a todas y cada una de las personas que hace posible esta transmisión día con día y nos encontramos aquí mañana, 2:30 de la tarde, en TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.